Pues continuamos nuestra serie de como en una película, donde tratamos de meternos en las escenas del Evangelio con un personaje más, como nos invitaba San José María. Y hoy el tema es un tema de los pastores. Los pastores que cuidaban a sus rebaños y dormían a raso. Fueron ellos los primeros en recibir el anuncio del ángel y los primeros en ver y adorar al Hijo de Dios en la tierra. Cuenta San Lucas que el día que nació Jesús habían, había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. Cito de Lucas capítulo 2, versículo 8. Poco sabemos de esos personajes, no sabemos cómo se llamaban, tampoco estamos seguros de cuántos eran, eh, aunque no deberían ser muchos. Belén no era un pueblo muy grande, no deberían haber miles de ovejas, pero de hecho hoy en día los que saben de eso dicen más o menos que un pastor puede cuidar 100 ovejas. Eso créemelo por fe, porque yo nunca he visto un pastor trabajando, por lo menos en Puerto Rico, bueno, quizás por película lo he visto. Pero podemos imaginarnos que es un grupo más bien pequeñito de pastores, quizás 3, 4 pastores. Cuando nació Jesús, la gente estaba retirada en sus casas, cenando o descansando, el día había terminado. Los pastores, en cambio, vigilaban el rebaño por turno y por eso los encontró el ángel. De hecho, se les fue muy fácil encontrarlos, estaban a la luz de la luna, bajo las estrellas, estaban trabajando, fíjate, estaban trabajando. Era un trabajo muy pobre y posiblemente no muy bien ¿verdad? Eh, considerado en la sociedad de su tiempo. Esta gente tenía que trabajar, ¿cómo se llama? Al aire libre, moviendo las ovejas de un sitio para otro. Y eso es 24/7. Entonces, estos estaban trabajando de noche. O sea que muchas veces el que trabaja de noche trabaja porque no le queda más remedio. Todo el mundo quisiera trabajar de lunes a viernes de 8 a 4. Pero estos pastores, las ovejas no se atienden nada más que de 8 a 4. O sea que hay que estar con ellas, moviéndolas. Y ellos, los pastores, están trabajando con las ovejas. Y es un trabajo 24/7. Cuando pasó esto, estaban velando por turno. Eh, ¿Y qué ya me dice eso? Pues eso ya empieza una conversación del Señor conmigo. Me dice que el Señor puede venir cuando se está cansado, cuando se hace un trabajo menos relevante o que a lo mejor no tiene brillo, cuando uno está cansado. Y, y de hecho eso mismo va a pasar años después cuando el maestro haya crecido, va a la vida pública y encuentra una gente pescando ahí de noche, toda la noche bregando, cansado, no habían pescado nada. Y entonces le dice, pues tiran la rueda a la derecha. O sea, el Señor otra vez va a buscar a la gente trabajando, a veces trabajando con situaciones incómodas, no estaba fácil. Eh, para un hijo de Dios, la fatiga y la contradicción puede ser perfectamente compañera de camino y, y, y ahí, en ese lugar, podemos encontrarnos con Dios. Cito a Forja 10:27, que es un libro de pensamientos de San José María. Al considerar la hermosura, la grandeza y la eficacia de la tarea apostólica, aseguras que llega a dolerte la cabeza pensando en el camino que queda por recorrer. ¿Cuántas almas esperan? ¿Cuánta gente necesita escuchar de Dios? Y te sientes felicísimo ofreciéndote a Jesús como esclavo suyo. Tienes ansias de cruz, de dolor, de amor y de alma. Sin querer, en movimiento instintivo que es amor, extiende los brazos y abre las palmas para que te cosa, para que te cosa a tu cruz, a su cruz bendita, para ser un esclavo servian, para reinar. Termina la cita. Bueno, los pastores tenían
no tenían ni siquiera un lugar para descansar. De hecho, el maestro también estará así. El Hijo del Hombre no tiene un lugar para reclinar su cabeza. Estos dormían a raso, dormían a raso. Qué maravilla que está eso ahí, a veces uno pasa por encima. Dormían a raso. Y así los encontró el ángel. No tuvo que dar muchas vueltas por todo el pueblo porque estaban allí al aire libre, bajo las estrellas. Los pastores estaban ahí, disponibles. Cuando los demás estaban durmiendo, cuando los demás ya habían terminado su jornada, todavía seguían trabajando, su trabajo no había concluido. En cambio, en ese momento, al final del día, al final de la jornada, va a ocurrir el suceso más extraordinario de aquel día, que un día como cualquier otro. Pero ese día es diferente, el suceso más importante de la historia, el nacimiento del Mesías. Y Dios no se hace notar. Quiso manifestarse de noche, cuando solamente unos pocos están despiertos. Y es que Dios hace así las cosas, le gusta pasar oculto, ¿verdad? Como dicen los salmos, este es un Dios escondido, desapercibido, y llega de modo insospechado cuando entre los que menos tienen y los que menos pueden. Y allí, en medio de la nada, Dios despliega su grandeza. y yo, tierra y ceniza, miseria y pecado, cuando me uno a Cristo, a mí también me dice el Padre del cielo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia a las naciones. Los confines de la tierra serán tu propiedad. Estoy citando el Salmo 2. Y en línea con ese Salmo 2, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Entonces el maestro que nos enseña, Mateo 11, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso en tu alma. Pues en medio de la pobreza de los pastores se aparece el ángel del Señor. Se le presentó y dice el evangelista, y la gloria del Señor los rodeó de su luz y se llenaron de un gran temor. Resulta interesante que el ángel vino a buscar a unos pastores en Belén en vez de ir a anunciar la buena noticia, por ejemplo, al templo de Jerusalén, que allí estaba la gloria de Dios en el templo. No fue a los sacerdotes, al templo, fue a esta gente que estaba trabajando, a raso, vigilando por turno. En medio de la noche, la gloria del Señor los rodeó de luz. Fíjate qué mensaje. En medio de la noche, la gloria del Señor los rodeó de luz. Estoy citando a Lucas. ¿Tú te imaginas? Que debe haber sido extraordinario. Los pastores estaban haciendo lo de todos los días. Uno estaba a lo mejor durmiendo, otro estaba comiéndose un sándwich, el otro estaba velando, o sea, estaba distribuida las funciones. Y en medio de esos quehaceres tan normales, se manifiesta la gloria del Señor. Y pues claro que se entiende el gran temor. Aquí ha habido una luz. Y también María se turbó ante el anuncio del ángel Gabriel. Pero claro, lo de María, ella no se turbó por el ángel, se turbó porque el ángel le dijo muchos piropos. Y entonces ella... y entonces para calmarlo, el ángel, sabiendo que la impresión que causan los pastores, los calma con sus palabras. Y otra vez las palabras maravillosas, no tengan miedo. Mira que voy a anunciarles una gran alegría. No tengan miedo, que te voy a anunciar una gran alegría, que va a ser una alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto te va a servir de señal, les va a servir de señal a ustedes. Van a encontrar el niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Lucas 2:10.
No dijo Belén, dijo en la ciudad de David. Porque sabrán ellos, todo el mundo, judíos al fin sabían perfectamente cuál era la ciudad de David. Distinto a los magos que no sabían cuál era la ciudad de David, entonces se las dijo, tuvieron que ir a Jerusalén a averiguar cuál era y dónde había nacido el Mesías, porque lo que había era una estrella desde lejos. Y entonces al miedo de los pastores ante pues el cambio, porque el ángel te transmite lo que quiere poner en tu corazón, una gran alegría. No tengas miedo. Paz, un anuncio de paz y un anuncio de alegría. Entonces no deja de llamar la atención el hecho de que el pesebre es el trono del Señor, el pesebre. Claro, nosotros que somos de aquí de la loza, pues un pesebre, a lo mejor lo hemos visto en televisión, bueno, claro, con los nacimientos eres un mamey, porque ya sabemos, pero si tú no fueras cristiano y no hubieras visto bregado con ovejas, pues te dicen pesebre y tú no sabrías ni qué es eso, tienes que buscarlo en Google a ver qué significa un pesebre. Claro, pero los pastores sí sabían, era su instrumento de trabajo, era su instrumento de trabajo. Entonces, Dios se presenta a los pastores en su instrumento de trabajo, esa es la señal. Y si se me fuera a presentar a mí, ¿cuál sería la señal que me daría? Pesebre, pues yo no tengo, pero a mí a lo mejor me daría otra señal. Mira, esto te servirá de enseñar. Encontrarás al Señor en tu trabajo. O te diría, esto te servirá de señal. Encontrarás al Señor en medio de tus ocupaciones. Mira, esto te servirá de señal. Encontrarás al Señor en el que te necesita. No. Mira, esto te servirá del Señor. Encontrarás al Señor. Entonces los pastores que se quedaron un poco pasmados ahí con esto. ¿Saben lo que es un pesebre? Pues un niño, ¿cómo va a haber un niño? Si el pesebre es para poner comida para las ovejas. Y ahora es un signo de la presencia del Salvador, que es el Cristo, que es el Señor, puesto en el lugar que sirve para poner comida. Y ya nos adelanta que ha venido a entregarse para alimento para cada uno de nosotros. Este es el verdadero pan que ha bajado del cielo. Cito una homilía del Papa Francisco en el 24 de diciembre del 2018. Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de él, pan de vida, podemos renacer en el amor y romper la espiral de egoísmo. Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor. No es la voracidad, sino la caridad. No es la abundancia ostentosa, sino la sencillez. Termina la cita. Entonces, después del anuncio, los pastores, dice Lucas, fueron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Pero es lógico que el evangelista pusiera las cosas en ese orden. Cuando un niño nace, puso primero a María y después a José y después al niño. Cuando un niño nace, la madre no le quita los ojos. Y si queremos acariciarlo, hay que pedirle permiso a la mamá y al papá que están allí. Y entonces los pastores que imagínate que le dicen que nació el Mesías, pues arrancan para allá y es lógico que hayan querido llevarle algo, alguna frisita, qué sé yo, a una ovejita para regalársela a los papás. Algo habrán, no sé, pero algo, estoy seguro que el corazón les dice, mira, yo tengo que, el Mesías ha llegado aquí, yo soy tan pobre, pero le llevo lo que tengo y le llevo lo que soy. Y cualquier cosa que le lleven, ¿qué es eso ante el Rey de Reyes? Podría ser insignificante para cualquier persona, ¿verdad? Pero para María no, porque para la Madre de Dios cualquier detalle es importante. Y como muera mamá, va a mirar con cariño cualquier cosa que se le lleve a su hijo. Y entonces después los pastores pueden ganarse a María. Pues se acercan al niño y
y le dirían algo como quizás lo que le dijo San José María el 6 de enero de 1956 en una meditación. Miro a Dios reclinado en un lugar donde no viven más que las bestias y exclamo, Jesús, ¿dónde está tu realeza? Hijo mío, estaba meditando San José María, ¿has visto la grandeza de Dios que se hace niño? Porque su Padre es Dios y sus criados, las criaturas angélicas, y está aquí en un pesebre, en pañales. Termina la cita. Bueno, los pastores jamás olvidarán lo que vieron aquella noche. Cuando comenzó el día, pues era un día común y corriente, otro día más de trabajo, pero esa noche fue decisiva en sus vidas. Fueron testigos de una maravilla. O sea, apareció un ángel y juntos habían ido a adorar al Mesías recién nacido. Entonces, eh, por eso, claro, si nos metemos en la escena podemos entender perfectamente lo que dice Lucas al final, en capítulo 2, versículo 20, cuando termina esta narración. Dice, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre ese niño. O sea, que era el profeta, el Cristo, el Mesías, perdón, el Mesías, el Señor, el Cristo. Y todos los que lo oyeron, estoy citando a Lucas otra vez, todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. O sea que los pastores salieron ahí a decir la maravilla que había ocurrido. Esos hombres sencillitos, acostumbrados a bregar con animales en el campo, se convirtieron en predicadores, anunciadores de la venida del Salvador. Vieron al niño y pues, lo dice ahí, o sea, todos se maravillaron de lo que los pastores les habían dicho. O sea, los pastores salieron a decir todo lo que había pasado. Y ahora pues, siguieron en su trabajo porque tenían que darse las habichuelas. Pero ahora, donde quiera que se paraban con sus se movían de aquí para allá y van diciendo lo que había pasado en aquella noche maravillosa. El ángel, el niño, María, José, un pesebre. Cómo allí estaba el Mesías, el Cristo, el Señor, Dios estaba allí con ellos. Pero esos pastores, pues, si no, ellos no habían ido a la Yupi para coger clases de oratoria y de cómo se técnicas de mercadeo. No, ellos dijeron, fueron a contar lo que ellos habían vivido, su encuentro con el Señor. Lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿verdad? A veces el Señor coge las cosas sencillas para manifestar su grandeza. Los pastores no necesitaron grandes dotes de oratoria. Ellos fueron a transmitir lo que había sido su encuentro personal, el encuentro que habían tenido con Dios, con el niño, con María, con José, el pesebre, el ángel. Y nosotros tenemos que ir también a la Yupi a coger clases de mercadeo y oratoria para transmitir el mensaje, o lo que tenemos que hacer es dejarnos sorprender por el Señor que sale a nuestro encuentro en las cosas que tenemos entre manos. Encontrarnos con Él y llenarnos de alegría y poderle decir a los demás el encuentro que yo tuve con Jesús y cómo Jesús, sabiendo cómo yo soy, con todas las cosas que yo soy, me quiere mucho y, y no solamente me quiere mucho, sino quiere que yo sea hijo de Dios y que yo tenga la vida eterna y que yo me dé cuenta de que mis pecados pueden ser perdonados, que no hay ningún pecado que yo tenga que el Señor, que no quepa dentro de la misericordia de Dios. Si yo abro mi corazón, claro, hay pecados que no se perdonan porque la persona se tranca, no abre las manos, decir, sí, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero ser hijo de Dios y me arrepiento de esto y quiero comenzar, ahora comienzo. Bueno, pues los pastores que no, tenemos mucho que aprender de esta gente sencilla que fueron a anunciar lo que habían encontrado con el Señor. Y ojalá tú y yo podamos encontrar con sencillez, contar con sencillez el encuentro que has tenido con Dios
y cómo Él sale a tu encuentro todos los días. Y esto te servirá de señal. Te lo vas a encontrar allí donde estás, porque el Señor se mete contigo y te busca la vuelta, y te quiere con locura.